Hola, ahora me voy a referir a la violencia ascendente y descendente, es decir, la que se realiza contra los que están por encima de edad respecto del infractor y, al contrario, descendente, la que se realiza, la que el infractor realiza contra los que son sus hijos, nietos, la mayor parte de los casos. En el caso de la violencia contra los ancianos, bueno, pues sobre ellos o contra ellos puede llevarse a cabo cualquier tipo de violencia, violencia física, violencia psíquica, pero las conductas que más repetidamente se comprueba que son objetos suelen ser la omisión de cuidados, pues falta de alimentación básica, falta de la higiene básica que una persona normalmente de mucha edad, desvalida, pues precisa en razón de su patología o de su estado sin más. No proveerle también las medicinas necesarias para el tipo de enfermedad que pueda tener en razón de su edad. Bien, pues es verdad que siendo la omisión de cuidados el comportamiento más frecuente, la detección es difícil. La detección es difícil cuando esta persona mayor de edad se encuentra en manos del infractor. Hablo de infractor, es decir, como sinónimo de quien le causa violencia física, violencia psíquica o quien omite los cuidados a los que estaba obligado, porque de algún modo es garante de esa persona, de que esa persona no empeore por su desatención o mejore de la enfermedad suministrándole las medicinas que sean necesarias pautadas por el médico. Quiere decir con esto que ha de tenerse muy presente que también en este grupo, igual que en el caso de los menores, la especial vulnerabilidad que se produce cuando se juntan dos elementos, que es la edad avanzada y algún tipo de minusvalía física, pues hacen que realmente la situación de quien vive o padece estas conductas pues no pueda denunciar, muchas veces porque ni tan siquiera tiene contacto con alguien que está fuera de su hogar o del centro donde está siendo atendido. En los últimos años, en los últimos 20 años, se está constatando un aumento alarmante de la violencia por parte de jóvenes, adolescentes, a veces menores, contra sus padres, contra el padre o contra la madre, normalmente contra la madre, porque en muchas de estas situaciones, en muchos de estos casos, o no hay padre, o el padre no es conocido, o el padre permanece mucho tiempo fuera del grupo familiar o del hogar familiar, o en ocasiones pues el padre desatiende sus obligaciones como progenitor, o en algunas ocasiones la conducta del infractor es silenciada por la madre que está padeciendo. Las continuas vejaciones, agresiones, chantajes, amenazas, incluso golpes de ese menor que normalmente suele oscilar entre los 12-18 años con una mayor prevalencia del grupo entre los 15 y los 17. En cuanto al perfil del agresor, decir también que en la mayor parte de los casos es un chico, es un varón, pero siendo como en la actualidad es todavía son pocos los casos en los que la mujer es la que agrede a sus padres o a su madre normalmente, sí que se va incrementando el número de chicas agresoras.
El ámbito de la violencia contra los menores. Bueno, pues debo repetir aquí también la especial vulnerabilidad. Cuando me refiero a menores, bueno, pues me sitúo en una edad inferior a los 18 años, pero es verdad que un menor de 17 años tiene otra capacidad de reacción ante unas violencias físicas, ante unas violencias verbales, ante unas agresiones sexuales. Bueno, pues tiene alguna capacidad de defensa o de reacción o posibilidad de denunciar, posibilidades que desde luego no existen cuando este menor maltratado es un niño de muy corta edad. En algunos casos es que asistimos a sucesos pues absolutamente reprochables en los cuales este menor objeto de abusos o de abandono o de agresiones, pues es un niño de muy corta edad, incluso de meses. A lo largo de los siglos, mirando hacia atrás, pues la infancia ha sufrido un abandono secular. Esta situación cambia a partir del siglo pasado, la mitad del siglo XX, con la Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas del año 1959, con la Convención de los Derechos del Niño, también de Naciones Unidas, del año 1989, y ratificada por el Parlamento Español en el año 1990. Están en esos textos reconocidos los derechos de los menores. En España también se produce un cambio en la protección, un cambio importante en la protección del menor. A raíz de la Constitución, de la promulgación de la Constitución del año 1978, unos años más tarde, 10 años más tarde, en el año 1987, pues se lleva a cabo una importante reforma en el Código Civil en materia de adopción. Y se sientan las bases de la protección, del moderno sistema de protección a la infancia, que queda en manos de la entidad pública. La actual corriente de investigaciones en torno al maltrato infantil se forma a raíz de los trabajos de un pediatra americano, Henry Kempe, y de sus colaboradores, que en los años 1960, pues llegaron a la conclusión, pudieron comprobar de manera contundente a través de medios científicos que muchos de los casos de violencias que llegaban a manos de los médicos para ser examinados, en los cuales se alegaba que se debían a incidentes o accidentes no intencionados, pues a través de esas investigaciones desmontaron esas coartadas y demostraban que en muchos de esos casos aquellas lesiones no eran fruto de un accidente, sino de conductas totalmente intencionadas. Muchas gracias.